El tributo. De manera genérica se pueden encontrar los siguientes conceptos: algo que se tributa, obligación que incrimina el uso o gozo de algo, responsabilidad dineraria establecida por la ley, cuyo importe está destinado al mantenimiento de las cargas públicas. El tributo es una fusión entre las tres definiciones que podemos encontrar en diferentes fuentes, porque hacen referencia al pago que se realiza a las entidades gubernamentales de un país para que puedan subsistir y cumplir con sus planes políticos. Este tributo, entendido como pago, está constituido por normas que son estipuladas por el mismo gobierno y varían según las necesidades y las leyes de cada país. Es decir, será un impuesto que todos como ciudadanos debemos cancelar para que sea administrado por el Estado según las prioridades que existen en el momento o irregularidades que deben resolver. Cuando se cobra un porcentaje de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuestos a consumos especiales, impuestos de importación y exportación, es porque lo ha estipulado el gobierno como parte del cumplimiento tributario. Adicionalmente, existen otros tipos de impuestos aplicables a la nación, como lo son las tasas por servicios administrativos, de correos, aduanas. Y no solo eso, cuando hablan de tributo también hacen referencia a lo que es cancelado por agua potable, electricidad, recolección de basura, aseo público, alcantarillado y canalizaciones. Así que todos como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir con esto. No es algo arbitrario. Se debe cumplir porque está estipulado dentro de las leyes y constitución de cada país. Los procedimientos tributarios en una empresa. Una organización debe cumplir con todos los procedimientos tributarios respectivos. Solo así operará bajo las normas legales y cumplirá con una fiscalización exitosa. Los tributos y las normas a los que se someten las empresas están regulados por las leyes del gobierno y el derecho público. Tanto las entidades privadas como las del Estado deben realizar sus procedimientos financieros, contables o administrativos, contemplando los procedimientos tributarios asignados a sus operaciones. Estos procedimientos son eventuales, puesto que dependen de las operaciones de una institución para ejecutarse. Además de esto, pueden ser variables, ya que cambian su estructura de acuerdo al caso en que se apliquen. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, se consideran 4. 1. El procedimiento de fiscalización. 2. El procedimiento de cobranza coactiva. 3. El procedimiento contencioso tributario. Y por último, 4. El procedimiento no contencioso. El impuesto al valor agregado. El impuesto al valor añadido o impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto sobre el consumo que grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicio. Es indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga según el consumo que haga cada persona. Cuantos más productos o servicios compre, más IVA pagarás. El IVA es una de las fuentes de financiación más importantes para los estados. Cada país establece una tasa de IVA diferente según crean conveniente. Las características del impuesto al valor agregado son las siguientes. Establece una ley llamada igualmente principio de reserva legal, y es que todo tributo tiene que estar establecido en una ley de acuerdo al aforismo latino, conocido por otros autores como el principio de legalidad. 2. Es un impuesto indirecto, ya que grava los consumos que son manifestaciones mediatas de riqueza o exteriorización de la capacidad contributiva. 3. Es un impuesto real, ya que no toma en atención las condiciones subjetivas del contribuyente, tales como sexo, nacionalidad o domicilio. 4. Se puede decir que es un impuesto a la circulación, ya que grava los movimientos de riqueza que se ponen de manifiesto con el movimiento económico de los bienes. 5. No es un impuesto acumulativo o piramidal. 6. No se incurre en una doble tributación con el gravamen del impuesto. 7. El impuesto es soportado o trasladado al consumidor final.
Alicotas del IVA en Venezuela. El 23 de enero del 2020, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó mediante un decreto constituyente la reforma parcial del decreto con rango, el valor y fuerza de la ley del impuesto al valor agregado. La ley entrará en vigencia el 29 de marzo del 2020 y se aplicará a partir del 1 de abril del 2020. Pensamos que la ley es abiertamente inconstitucional. No obstante, en la práctica las distintas autoridades aplicarán la ley tal y como el Tribunal Supremo de Justicia ha autorizado en diversas sentencias la aplicación de otras leyes y actos de la Asamblea Nacional Constituyente. La ley incorporó un cambio importante en cuanto a los negocios jurídicos, sujetos al impuesto al valor agregado, IVA, y la forma tradicional de aplicación del impuesto mediante la creación de una sobretasa por los caos de venta de bienes y servicios pactados y pagos en moneda extranjera, criptomonedas o criptoactivos. Distintos los autorizados por el Banco Central de Venezuela, creemos que el medio de pago autorizado por el Banco Central de Venezuela al que se refiere la Ley 2020 es el petro. En esencia, la ley estableció un gravemente a los negocios una moneda extranjera, con independencia de si son hechos imposibles sujetos al IVA. El Ejecutivo Nacional deberá establecer la sobretasa mediante el decreto y podrá estar comprendida entre el 5 y 25%. Ese decreto estará vigente a los 30 días siguientes de su publicación de la Gaceta. La sobretasa aplicará a los negocios en moneda extranjera de carácter territorial, sin distinción por tipo de bien o servicio o por monto de negocio. Cualquiera sea la exageración o consumo de bienes y servicios en divisas, estará gravado con la sobretasa. La sobretasa no aplicará a la importación de bienes y servicios por si a transacción que antes no se encontraban sujetas al IVA, como la exageración de bienes inmuebles o bienes y servicios exentos y exonerados del IVA en la medida de que no sean pagados en bolívares o petros. El término práctico, la sobretasa impacta 3 tipos de negocios en moneda extranjera: exoneración de bienes, muebles corporales y prestaciones de servicios independientes en general. En exageración de bienes y prestaciones de servicios exentos y exonerados del IVA. Y en exageración de bienes inmuebles, en el primero de los casos, la sobretasa será aplicada como recarga a la tarifa general del 16% más sobretasa de 5% a 25%, pudiendo llegar a un gravemente acumulado de 41%, mientras que en los 2 últimos casos aplicará aisladamente de 5 a 25% y no como recargo a la tarifa general del IVA. Para ventas de bienes muebles e inmuebles, la ley estableció la obligación a notarios y registros de exigir el comprobante de pago de la sobretasa, en bolívares o petros, como condición para autentificar a los registros los documentos de exageración. Así, la ley estableció un control vía IVA para la exageración de los bienes muebles e inmuebles en moneda extranjera sujeto a la autentificación o registros. Peor aún, la ley distorsionó el mecanismo tradicional de declaración y pago del IVA para sustituirlo en estos casos específicos, por lo que suponemos serán plantillas aisladas generadas con ocasión de la autenticación o registro del documento de enajenación que difícilmente seguirán el sistema de débitos y créditos fiscales de IVA. Los negocios del Poder Público Nacional, el Banco Central de Venezuela, los entes de la Administración Pública Nacional y los agentes diplomáticos y consulares acreditados no
estarán sujetos a la sobretasa. La ley también reiteró la competencia del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria para administrar, fiscalizar y recaudar el IVA y estableció una nueva regla sobre emisión de facturas para documentar los negocios en moneda extranjera. Conforme a esta nueva regla, la factura por los negocios en moneda extranjera deberán establecer los valores equivalentes en bolívares, indicando tipo de cambio aplicable, la base imponible, el IVA causado y monto total de la operación. Es obligación y la sobretasa como tal será de difícil implementación práctica y obligarán a los contribuyentes ordinarios del IVA a adaptar su sistema de facturación para declarar y pagar oportunamente el impuesto. En conclusión, el IVA en Venezuela tiene varias alícuotas, una general que hoy es del 16%, otra reducida del 8%, la adicional del 15% que aplica a los bienes y servicios santuarios, la cual debe adicionarse a la general para que su total sea el 31%. Y finalmente una alícuota de 0% aplicable a las exportaciones.